Atención, atención. Estamos de vuelta con nuestra sección de economía, donde les explicaremos diversas dudas acerca de la economía de México con nuestros expertos José María, Miguel Sabaj y su servidora Camila. Nos enfocaremos principalmente en hacer preguntas y respuestas para facilitarles todo, al igual que gráficos que harán todo mucho más sencillo. Comenzamos. Espera. Sí es cierto. Para ser más específicos, hablaremos acerca de las políticas macroeconómicas de México, cómo funcionan y además cómo afectan a los derechos humanos. Ahora sí, comencemos. Muchos de ustedes se preguntan qué es una política macroeconómica. Pues esta se encarga del régimen monetario, fiscal y comercial, así como también el crecimiento económico, la inflación y las tasas de desempleo y empleo. Existen dos tipos de políticas macroeconómicas. La política fiscal, que cuenta con las decisiones del gobierno para la estabilidad de la economía de México con el gasto público. También existe la política monetaria, en la cual son las acciones realizadas por el Banco de México para influir en el crecimiento económico del país mediante variables económicas. Los que se encargan de determinar la política fiscal son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los que se encargan de determinar la política monetaria son la Secretaría de Economía y el Banco de México. Existe la política expansiva y la restrictiva. En la política fiscal expansiva aumenta el gasto del gobierno y se reducen los impuestos. En la fiscal restrictiva se reduce el gasto y elevan los impuestos, o sea que se contrae el gasto para contener la inflación y la economía crece de forma excesiva con riesgo de inflación. En la política monetaria expansiva se eleva la emisión de más billetes y disminuye la tasa de interés. En la restrictiva disminuye la emisión de billetes y aumenta la tasa de interés para así fomentar el ahorro. El estudio de las instituciones económicas internacionales es requerido para lograr una mayor comprensión en el área de la economía mundial, ya que, además de influir en este aspecto, es que influye en las políticas nacionales de cada país. El Poder Ejecutivo y Legislativo en la política fiscal se encargan de subir o bajar impuestos, reducir o aumentar el gasto público, aumentar el IVA, restringir las importaciones, distribuir los recursos entre los distintos niveles de gobierno. Los indicadores macroeconómicos más significativos para México son el PIB, la inflación y la balanza comercial. Con este modelo económico se busca la igualdad y la equidad para que todos los ciudadanos de México, haciéndose una economía más estable y equilibrada alrededor del país. El modelo es muy bueno, pero hace falta implementarlo de la manera adecuada para que sea eficiente. Esto refiere a que tiene que haber la menor corrupción que se pueda para que el dinero se pueda distribuir de la mejor manera posible y equitativamente. El modelo económico actual de la Constitución mexicana corresponde al programático de economía mixta. Nuestro país ha adaptado una forma de economía mixta cuya intención es que coexistan de manera lo más armónicamente posible mediante una planificación de la economía. Lo que es realidad en el país es que nuestra Constitución regula un sistema mixto de mercado, donde conviven normas de derecho público, de derecho privado y de derecho social, en donde el aspecto social tiene un peso muy importante, en cuanto que el derecho económico tiene como límites los derechos humanos de las personas, los derechos laborales, los derechos del consumidor, la libre empresa, entre otras cosas. El gobierno de Ernesto Zedillo aplicó políticas de estabilización económica siguiendo los ideales neoliberales. Después, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington y adoptaron la filosofía del neoliberalismo antiinflacionario. Por último, Vicente Fox mantuvo la política neoliberal establecida durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Estos dieron paso a la apertura de la importación de bienes y servicios, la privatización de empresas del Estado, entre otros. Concluyendo nuestro reportaje, en esta sección nos hemos informado acerca del funcionamiento de las organizaciones que regulan la economía de nuestro país. Ahora sabemos por qué suben y bajan los impuestos, también por qué sube y baja la inflación, y cosas generales de nuestra economía que todos deberíamos saber para estar más informados de nuestro país. Al igual que nos informamos cómo es que estos influyen en nuestros derechos humanos a nosotros los ciudadanos. Si tienen alguna otra duda, nos pueden contactar en nuestro Instagram, mejinoticias_economía. Gracias. Contáctenos.